Lloraba en el andén. Había perdido el tren a casa. Una mujer ciega me dijo en voz baja, es tu salvación. No vuelvas con tu marido. A la mañana siguiente comprendí que, si hubiera regresado aquella noche, ahora estaría entre rejas. Elena salió corriendo del edificio de oficinas, poniéndose el abrigo sobre la marcha y apretando el teléfono contra la oreja. Las negociaciones se habían alargado hasta lo imposible. El cliente no se decidía con las condiciones del contrato, y cada minuto de retraso podía costarle ahora el último tren. Hizo un gesto con la mano a un taxi que pasaba, casi saltando a la calzada. ¿A la estación de Atocha? Por favor. Muy urgente, resopló, dejándose caer en el asiento trasero. El taxista, un hombre de unos 50 años con el rostro cansado, la miró por el espejo retrovisor y negó con la cabeza. A esta hora el atasco es terrible. ¿A qué hora sale su tren? A las 11:45. ¿Llegaremos? El conductor volvió a mirar el reloj del salpicadero. Eran las 11 menos 10. Intentaremos por las calles secundarias, pero no prometo nada. El coche arrancó bruscamente, serpenteando entre los carriles. Elena se reclinó en el asiento y cerró los ojos, intentando recuperar el aliento. Los 3 días de viaje de negocios se habían convertido en una auténtica maratón. Reuniones por la mañana, presentaciones durante el día, cenas por la noche con posible socio. Solo soñaba con una cosa, llegar a casa, a su acogedor piso, meterse bajo el edredón calentito junto a Marcos y dormir 12 horas seguidas. Marcos. Sacó el teléfono y marcó su número. Quería avisarle de que se retrasaba, que el tren era el último, para que no se preocupara. Tonos. 1, 2, 3. Buzón de voz. Qué extraño. Marcos siempre estaba localizable, sobre todo cuando ella estaba de viaje. ¿Quizá ya está durmiendo?, murmuró Elena, guardando el teléfono en el bolso. El taxi se quedó atascado en un semáforo. Delante se extendía una hilera de luces rojas de freno. Elena tamborileaba nerviosamente los dedos sobre el bolso, mirando la esfera de su reloj. 11:15. Media hora. Solo media hora. Ahora atajaremos por la Castellana, prometió el conductor, girando el volante bruscamente. El coche se metió en un callejón estrecho, luego en otro. Ventanas oscuras de edificios dormidos, farolas dispersas, paredes desconchadas. Elena miraba por la ventanilla, sin ver nada. En su cabeza repasaba los acontecimientos de los últimos días. El contrato seguía sin firmarse. El cliente dijo que se lo pensaría. Su jefe no estaría contento. 3 días malgastados. Y encima, Marcos, ¿por qué no contestaba al teléfono? Volvió a marcar su número. De nuevo, el buzón de voz. Hola, Marcos, soy yo. Voy hacia el tren. Llego un poco tarde. Llámame cuando lo oigas. Un beso. Dejó el teléfono sobre las rodillas y se quedó mirando por la ventanilla. Algo no iba bien últimamente. Marcos se había vuelto distraído, nervioso. A preguntas sencillas respondía con monosílabos o directamente cambiaba de tema. Varias veces lo había encontrado frente al portátil a altas horas de la noche, cuando iba a por un vaso de agua. Él se sobresaltaba, cerraba rápidamente la tapa y sonreía con tensión. Trabajo, decía. Un proyecto urgente. Elena no insistía. Ella y Marcos siempre habían tenido una relación de confianza. Se conocieron 5 años atrás en la fiesta de empresa de unos amigos comunes y se casaron al año siguiente. Y durante todo ese tiempo, Elena no había dudado de él ni un segundo. Marcos trabajaba como asesor financiero, ayudando a las empresas a optimizar sus impuestos y llevar la contabilidad. Un trabajo serio y de gran responsabilidad. Sin embargo, en los últimos meses, había empezado a quedarse hasta tarde con frecuencia. Llegaba a casa por la noche, cansado, a veces con olor a tabaco, aunque antes no fumaba. Decía que habían surgido nuevos clientes, grandes contratos, que había que trabajar mucho. Señora, ¿me oye? Elena se sobresaltó. El taxista se había girado hacia ella. Perdone, ¿qué decía? Que ya hemos llegado. La estación. Elena saltó del coche, entregándole el dinero al conductor. 11:38, 7 minutos. 7 minutos para la salida. Corrió por el vestíbulo, comprobando el número de andén en el panel informativo. Andén 3. Sus tacones resonaban en las baldosas. La maleta de ruedas rebotaba tras ella, golpeándole dolorosamente las pantorrillas. Elena corría, sin prestar atención a las miradas de reojo de los pocos transeúntes. El corazón le latía en la garganta. Un poco más, solo un poco más. A lo lejos apareció el tren. Los vagones de color verde oscuro estaban parados junto al andén, sus ventanas amarillas encendidas. Los revisores ya estaban cerrando las puertas. Uno de ellos, un chico joven con el uniforme de Renfe, le hizo una seña a su compañero. «Espere», gritó Elena. «Por favor, espere». Pero en ese mismo instante, el tren se sacudió. Lenta,
Muy lentamente. Comenzó a alejarse del andén. Elena aceleró, agitando los brazos. Paren, que llego tarde. El revisor la vio, negó con la cabeza y se encogió de hombro, como diciendo, es tarde, no puedo hacer nada. El maquinista no vio a Elena. El tren ganaba velocidad. Los vagones pasaban uno tras otro. En las ventanas se veían los rostros de los pasajeros. Alguien colocaba sus cosas en la litera, otro se acomodaba en su asiento con un libro. Elena se detuvo al borde del andén, sin aliento. El último vagón desapareció en la oscuridad del túnel. La luz roja de la cola del convoy parpadeó y se desvaneció. Silencio. El andén vacío. Unas pocas farolas arrojaban una luz tenue sobre el hormigón gris. Se dejó caer en el banco más cercano y hundió la cara entre las manos. Las lágrimas brotaron solas, de cansancio, de frustración, de impotencia. 3 días de viaje, negociaciones interminables, falta de sueño y ahora, para colmo, esto. El próximo tren no salía hasta las 7 de la mañana. Eso significaba que no llegaría a casa antes del mediodía. Elena sacó el teléfono y volvió a marcar el número de Marco. Tonos. Buzón de voz. Arrojó el teléfono al bolso y rompió a sollozar. ¿Pero por qué? ¿Por qué no contestaba? El andén se vació. A lo lejos, se oyó el portazo de una puerta. Unos pasos resonaron y se perdieron en el pasillo de la estación. Elena se quedó sentada, abrazándose, mirando la oscuridad del túnel por donde se había ido su tren. El frío viento de noviembre se colaba bajo su abrigo y se estremeció. A su lado se oyó un susurro. Elena levantó la cabeza. En el otro extremo del banco estaba sentada una mujer mayor. ¿De dónde había salido? Hacía un momento no había nadie. La mujer llevaba un abrigo oscuro y gastado y un pañuelo en la cabeza. Sobre sus rodillas sostenía un pequeño bolso. Su rostro era sereno, arrugado, y sus ojos miraban a la nada. Estaban cubiertos por un velo blanquecino. Ciega. Junto a la mujer había un bastón blanco. No llores, hija mía, dijo la mujer en voz baja, sin girar la cabeza. Todo es para bien. Elena se secó las lágrimas y miró sorprendida a la desconocida. ¿Cómo sabe que estoy llorando? Lo oigo. Las lágrimas tienen su propio sonido. La mujer sonrió levemente. ¿Has perdido el tren? Sí, el último. Entonces, así tenía que ser. Elena quiso protestar, pero se calló. Algo en la voz de aquella mujer la obligó a escuchar. Era una voz tranquila, tranquilizadora, como si fuera ancestral. Me llamo Elena, dijo, sin saber muy bien por qué. Lo sé. ¿Cómo? La mujer giró su rostro hacia ella. Sus ojos ciegos parecían abismos bajo la tenue luz de las farolas. Sé muchas cosas, Elenita. Sé que tenías prisa por llegar a casa, con tu marido, con Marcos, pero hoy no debías volver a casa. Elena se quedó helada. Sintió náuseas por un miedo repentino. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe el nombre de mi marido? Eso no importa. La mujer negó con la cabeza. Lo importante es que has perdido el tren. Es tu salvación. Has evitado una desgracia. Muchacha, no vuelvas con tu marido esta noche. ¿Me oyes? Bajo ningún concepto. ¿Qué está diciendo? ¡Qué desgracia! La que ya está en tu casa, la que te estaba esperando. La mujer se levantó, apoyándose en el bastón. Pasa la noche en algún hotel. Mañana lo sabrás todo. El destino te ha dado una oportunidad. No la desperdicies. Elena se levantó de un salto. Espere. Explíquese. ¿Qué ha pasado? ¿Le ha ocurrido algo a Marcos? Pero la mujer ya se alejaba, golpeando el bastón contra el hormigón. Su figura se disolvía en la penumbra del andén, como si estuviera hecha de la misma niebla que se cernía sobre las vías. Elena dio un paso, quiso llamarla, pero la lengua no le respondía. Un instante después, la mujer desapareció tras la esquina del edificio de la estación. Elena se quedó en medio del andén vacío, abrazándose. El corazón le martilleaba. ¿Qué había sido eso? ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo sabía sus nombres? El teléfono vibró en su bolso. Elena se sobresaltó y lo cogió. En la pantalla apareció un mensaje de Marcos. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Los dedos le temblaban mientras escribía la respuesta. Perdí el tren. Llego mañana por la mañana. ¿Por qué no cogías el teléfono? La respuesta llegó casi al instante. Estaba ocupado. Vuelve pronto. Te echo de menos. Elena releyó el mensaje varias veces. Palabras normales, un mensaje normal de su marido. Pero, por alguna razón, un escalofrío le recorrió la espalda. Estaba ocupado. ¿Ocupado en qué? A las 11 de la noche. Miró el oscuro túnel por donde se había ido su tren. Luego la esquina del edificio por donde había desaparecido la mujer ciega. No vuelvas con tu marido esta noche. Vaya tontería. Pero, ¿por qué esas palabras se le habían quedado tan grabadas en la cabeza? Elena caminó lentamente hacia la salida del andén. En el edificio de la estación hacía calor y había luz, pero por alguna razón se sentía incómoda. Se acercó al mostrador de información.
Disculpe, ¿sabe dónde podría encontrar una habitación para pasar la noche por aquí cerca? La chica del mostrador, sin apartar la vista del teléfono, señaló con el dedo. El hostal Tránsito, al otro lado de la calle. Es barato. Elena asintió y salió a la calle. La noche de noviembre la recibió con una ráfaga de viento y una llovizna fin. Se estremeció, subiéndose el cuello del abrigo, y miró a su alrededor. Al otro lado de la calle, efectivamente, brillaba un letrero de neón, Transit, un hostal corriente para pasajeros en tránsito. ¿Por qué no había vuelto a llamar a Marcos? ¿Por qué no le había pedido que fuera a recogerla en coche? Era solo una hora de viaje, podría haberla recogido. Pero su mano, por sí sola, volvió a guardar el teléfono en el bolso. Las palabras de la mujer ciega no se le iban de la cabeza. Has evitado una desgracia. Cruzó la calle y empujó la puerta del hostal. Dentro olía a ambientador barato y a tabaco. Tras el mostrador dormitaba un recepcionista de edad avanzada. Levantó la cabeza cuando sonó la campanilla. Una habitación. Para una noche. Su DNI. Elena sacó sus documentos. El recepcionista rellenaba lentamente unos papeles, y cada movimiento de su bolígrafo parecía eternamente largo. Finalmente, le tendió una llave. Tercer piso. Habitación 307. El ascensor a la derecha. La habitación resultó ser pequeña y estrecha. Una cama angosta, una mesita de noche, un televisor en la pared, una ventana cubierta por una cortina descolorida. Elena dejó la maleta en el suelo y se sentó en la cama. El colchón se hundió con un gemido lastimero. Sacó de nuevo el teléfono. Marcos le había enviado otro mensaje: no te preocupes. Duerme bien. Mañana nos vemos. Palabras normales. Pero, por alguna razón, en lugar de tranquilizarla, la inquietaban más. Intentó llamar. Tonos largos, luego el buzón de voz. Dejó el teléfono en la almohada y se tapó la cara con las manos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué tenía la sensación de estar al borde de un precipicio? Se levantó y se acercó a la ventana. Apartó la cortina. Abajo parpadeaban las luces de la estación. Pasaban coches de vez en cuando. La ciudad nocturna vivía su propia vida, ajena a su confusión. No vuelvas con tu marido esta noche. ¿Por qué le dijo eso a aquella mujer? ¿Y cómo sabía sus nombres? Elena se tumbó en la cama sobre la manta, sin desvestirse. No tenía fuerzas para quitarse la ropa. Miraba el techo, donde en una esquina se extendía una mancha amarillenta de una vieja gotera, e intentaba ordenar sus pensamientos. El teléfono estaba a su lado, en la almohada. La pantalla se iluminaba cada minuto, mostrando la hora. Las 12 menos cuarto, menos 10, menos 5. Cogió de nuevo el teléfono y marcó el número de Marco. Necesitaba oír su voz ahora mismo, asegurarse de que todo estaba bien, que las palabras de la extraña mujer ciega eran solo el desvarío de una loca. Tonos largos y monótonos. Buzón de voz. Marcos, soy yo otra vez, dijo Elena al teléfono, esforzándose para que no le temblara la voz. Llámame, por favor, cuando lo oigas. Estoy preocupada. No sé por qué. Quiero oírte. Colgó el teléfono y cerró los ojos. Pero el sueño no llegaba. En su lugar, acudían a su mente recuerdos. Los últimos meses con Marcos, ¿cuándo empezó a cambiar todo? Probablemente en verano. Sí, eso es, en verano. Tenían pensado irse de vacaciones, querían ir a Grecia, como habían planeado en invierno. Elena incluso había empezado a mirar billetes, pero de repente Marcos dijo que no podía. Trabajo, un proyecto urgente que no se podía aplazar. Pero si ya lo habíamos hablado, se disgustó Elena entonces. Ya he pedido las vacaciones en el trabajo. Lo siento, cariño. El año que viene vamos seguro. En cuanto termine este contrato, tendremos dinero para 2 vacaciones. Ella no insistió. Marcos trabajaba mucho. Llegaba tarde y a menudo parecía agotado. A veces se despertaba en mitad de la noche y veía luz en el salón. Salía. Marcos estaba sentado frente al portátil, mirando unas tablas. ¿No duermes?, le preguntaba ella. Él se sobresaltaba, minimizando rápidamente la ventana en la pantalla. ¿Te has despertado? Vuelve a la cama. Voy enseguida. ¿Qué haces? Tengo que entregar unos informes. Nada interesante. Pero en sus ojos había algo más, nerviosismo. Inquietud, o quizá era ella la que se estaba montando una película. Luego empezaron aquellas llamadas. Salía al balcón, cerraba la puerta, hablaba en voz baja, pero a veces su voz se elevaba. Una vez, Elena se acercó a la puerta para escuchar. Te he dicho que está todo bajo control. Siseaba Marcos. El dinero llegará a tiempo. No te preocupes, no. Ella no sabe nada. Te digo que todo está limpio. El corazón de Elena dio un vuelco. Se apartó de la puerta y volvió a la cocina. Cuando Marcos entró, ella fingió estar cortando verduras para una ensalada. ¿Quién llamaba?, preguntó, intentando que su voz sonara natural. Un cliente, un poco pesado. No para de llamar. ¿De trabajo?
Claro, ¿de qué si no? Se acercó, la abrazó por la espalda y le besó la coronilla. No te preocupes, pronto acabaré con todos estos proyectos y pasaremos más tiempo juntos. Elena quería creerle, deseaba creerle con todas sus fuerzas, así que asintió y sonrió, mientras por dentro algo se encogía como un nudo helado. Y luego estaban aquellos papeles. Sucedió hace unos 3 meses. Marcos llegó del trabajo con una carpeta de documento. Elena, necesito tu firma aquí. ¿Qué es? Optimización de impuestos para una empresa. Los abogados han aconsejado poner parte de los documentos a nombre de los cónyuges de los fundadores. Es una formalidad, pero nos ahorraremos bastante. Elena cogió las hojas y les echó un vistazo. Un montón de términos legales, sellos, números de cuenta. Le dolía la cabeza después de un largo día de trabajo. ¿Estás seguro de que esto es legal? Por supuesto. Todo el mundo lo hace. Absolutamente legal. Solo firma aquí, aquí y aquí. Señaló las líneas con el dedo. Elena cogió el bolígrafo. Confiaba en su marido. Él era asesor financiero. Sabía lo que hacía. Firmó, sin leerlo bien. Marcos recogió los papeles y la besó. Gracias, mi amor. Me has ayudado mucho. Ahora, tumbada en la cama chirriante de aquel hostal barato, Elena recordaba ese momento y sentía cómo se le helaba la sangre. ¿Qué documentos eran aquellos? Ni siquiera se había interesado de verdad. Simplemente firmó, confiando ciegamente. El teléfono vibró. Elena lo agarró. Un mensaje de Marcos. ¿Ya duermes? No te preocupes. Todo está bien. Sus dedos escribieron la respuesta por sí solos. No duermo. Llámame, por favor. Necesito hablar. 1 minuto. 2, 3. No hubo respuesta. Elena llamó ella misma. Tonos largos. Buzón de voz. Estuvo a punto de estrellar el teléfono contra la pared, pero se contuvo. Se sentó en la cama, abrazándose las rodillas. ¿Por qué no contestaba? ¿Qué estaba haciendo ahora mismo que no podía responder? ¿Trabajando de noche o había alguien más? La idea de otra mujer, por primera vez en todos sus años de matrimonio, se le cruzó por la mente. Quizá no era por trabajo. Quizá tenía a alguien. Esas llegadas tardías, las llamadas extrañas, las respuestas evasivas. No. Elena desechó la idea de inmediato. Marcos no era así. La quería. Lo sabía. Lo veía en sus ojos cuando la miraba por las mañanas, lo sentía en sus caricias cuando se dormían abrazados. Pero entonces, ¿qué? Elena se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad tras el cristal se iba durmiendo poco a poco. Había menos coches. La estación estaba iluminada con luces amarillas. Figuras solitarias de pasajeros se movían por el andén, esperando los trenes de cercanías nocturnos. Recordó a la mujer ciega, su voz tranquila y segura. Has evitado una desgracia. ¿A qué se refería? ¿Qué desgracia? ¿Y cómo sabía sus nombres? Elena intentó encontrar una explicación racional a lo sucedido. Quizá esa mujer simplemente lo había adivinado por casualidad o lo había oído mientras Elena hablaba por teléfono. Aunque no, ella había llamado a Marcos antes de que la mujer apareciera. O quizá era solo una loca de la ciudad que se acercaba a los pasajeros solitarios en la estación. Decía cualquier tontería para asustar. Pero entonces, ¿por qué sentía tanto frío por dentro? ¿Por qué le temblaban las manos al pensar en volver a casa? Cogió el teléfono. Abrió los contactos y llamó a su suegra. Doña Isabel siempre estaba localizable. Incluso tarde por la noche, vivía sola desde la muerte de su marido. Y Marcos era su único hijo. Tonos largos. ¿Elena ya iba a colgar? Pero contestaron. ¿Diga? Una voz soñolienta. Doña Isabel, soy Elena. Disculpe que llame tan tarde. ¿Elenita? ¿Ha pasado algo? Su voz se tornó preocupada al instante. No. ¿Es que sabe dónde está Marcos? No me coge el teléfono. Una pausa. Pues debería estar en casa. ¿No estás allí? Estaba de viaje. He perdido el tren y voy a pasar la noche en un hostal. Y Marcos no contesta. Qué raro. Doña Isabel ya estaba completamente despierta. ¿A lo mejor está durmiendo? ¿O se ha quedado sin batería? Me manda mensajes, pero no contesta las llamadas. Bueno, quizá está cansado y no quiere hablar. Ya sabes cómo son los hombres. La suegra intentó calmarla. No te preocupes. Mañana te llamará. Sí, supongo. Disculpe por haberla despertado. No te preocupes, cariño. Tú descansa. Elena colgó. No se sentía mejor, sino peor. Su suegra tampoco sabía nada. Eso significaba que Marcos no le había contado ningún problema. Pero, ¿y si de verdad no había ningún problema? ¿Y si Elena se había sugestionado por las palabras de una extraña? Volvió a tumbarse. Intentó cerrar los ojos, pero en cuanto sus párpados se juntaban, aparecía en su mente el rostro de la mujer ciega. Esos ojos que no veían, mirando a la nada. Esa voz tranquila y reconfortante. El destino te ha dado una oportunidad.
Elena abrió los ojos, encendió el televisor para acallar sus pensamientos de alguna manera. En la pantalla desfilaban anuncios, luego empezaron las noticias. Un accidente de tráfico en la M30, la inauguración de una nueva estación de metro, el pronóstico del tiempo. Elena miraba sin ver. La voz del presentador era monótona, soporífera. Los párpados empezaron a pesarle. Finalmente, el cansancio la venció. Se quedó dormida, sin desvestirse, acurrucada en la estrecha cama. El sueño fue inquieto. Soñó con pasillos largos y oscuros. Corría por ellos, buscando a Marcos, llamándolo, pero la voz no le obedecía, salía como un susurro ronco. Detrás de ella, alguien caminaba. Se giraba, era la mujer ciega. Señalaba con su bastón hacia adelante. «Corre, no te detengas». Elena corría, tropezaba, caía, se levantaba y volvía a correr. Delante apareció una puerta familiar, la de su piso. Se aferró al pomo, la empujó. Detrás de la puerta, oscuridad y la voz de Marcos, lejana, distorsionada. «Elena, ¿por qué has vuelto?» Se despertó con el corazón desbocado. La habitación estaba a oscuras, solo una rendija de luz se colaba por debajo de la puerta desde el pasillo. El televisor seguía encendido. En la pantalla parpadeaban las imágenes de algún programa. Elena miró el teléfono. Las 4 de la madrugada. Ningún mensaje de Marco. Lo llamó. Buzón de voz. Ahora ni siquiera había tonos. El teléfono estaba simplemente fuera de cobertura. Elena se sentó en la cama y se sujetó la cabeza con las manos. Todo aquello no le daba tregua. Algo no iba bien. Algo iba muy mal. Se levantó, encendió la luz, fue al lavabo, se echó agua fría en la cara y miró su reflejo en el espejo. Un rostro pálido, ojeras oscuras, el pelo revuelto. Parecía que no hubiera dormido en varios días. Se sentó de nuevo en la cama, cogió el teléfono y abrió la conversación con Marco. Los últimos mensajes eran cotidianos. «Compra leche, hoy llegaré tarde, te echo de menos». Nada fuera de lo normal. Pero más atrás, si se desplazaba hacia arriba, si leía con atención, Marcos había empezado a escribir menos, a llamar con menos frecuencia. Más evasivas. «Estoy ocupado, luego, no puedo hablar». ¿Cuándo había empezado? ¿Hace 4 meses o antes? Elena abrió las fotos. Aquí estaban en la casa de campo de unos amigos. Fue en mayo. Marcos sonreía, la abrazaba por los hombros, parecía relajado, feliz. Y aquí, una foto de su cumpleaños en septiembre. Marcos también sonreía, pero de una manera forzada. Sus ojos no brillaban. Y además, había adelgazado. No se había dado cuenta entonces, pero ahora se veía claramente. ¿Qué le había estado pasando todos esos meses? Siguió desplazándose. Fotos juntos, selfies, imágenes de vacaciones, una pareja feliz. Parecía que siempre sería así. Pero, ¿cuándo empezó a desmoronarse todo? ¿Hubo un momento concreto o sucedió gradualmente y ella simplemente no se dio cuenta? El teléfono vibró. Elena se estremeció. En la pantalla apareció un número desconocido. «Dígame, Elena García Pérez». Una voz masculina, desconocida. «Oficial». «Sí, soy yo. Le llamo de la comisaría de la Policía Nacional. Necesitamos que se ponga en contacto con nosotros urgentemente en relación con su cónyuge». El corazón se le hundió en el pecho. «¿Qué ha pasado? ¿Le ha ocurrido algo a Marcos? No puedo darle detalles por teléfono. Venga a la comisaría o díganos dónde podemos encontrarla». Elena se quedó sin habla. Un zumbido le llenó los oídos. «Yo estoy en un hostal. El tránsito, junto a la estación. Habitación 307. Espere allí. Unos agentes irán a buscarla. No salga de la habitación. Espere. ¿Qué le ha pasado a mi marido? Está vivo». Pero la línea ya estaba muerta. La llamada se había cortado. Elena dejó caer el teléfono sobre la cama. Las manos le temblaban tanto que no podía controlarlas. La policía, llamando en mitad de la noche. Por Marcos. Algo había pasado. Un accidente. Un suceso terrible. O no se atrevía a terminar la frase. Se acercó a la ventana, abrió la cortina. Abajo, la ciudad despertaba lentamente. El cielo por el este empezaba a clarear. Pronto amanecería. «No vuelvas con tu marido esta noche». Las palabras de la mujer ciega resonaban en su cabeza. «Has evitado una desgracia». «¿Qué desgracia? ¿Qué había pasado esa noche?» Elena deambulaba por la pequeña habitación, intentando ordenar sus ideas, pero en su cabeza todo era un caos. Marcos, la policía. Algo había pasado, algo terrible. 20 minutos después, llamaron a la puerta. Un golpe seco y autoritario. Elena se acercó y abrió. En el umbral había 2 personas, un hombre y una mujer, de uniforme. «Elena García Pérez», dijo la agente. «Somos de la Policía Nacional. Acompáñenos». Elena asintió en silencio. Cogió su bolso y siguió a los agentes. En su cabeza martilleaba un solo pensamiento: ¿qué le ha pasado a Marco? ¿Qué ha pasado?
pero tenía miedo de preguntar. Miedo de oír la respuesta. Bajaron, pasaron junto al recepcionista adormilado, que ni siquiera levantó la cabeza, y salieron a la calle. En la entrada esperaba un coche de policía con las luces encendidas. La pálida luz del amanecer teñía todo de tonos grises y azulados. La ciudad despertaba. Los primeros peatones se apresuraban a sus quehaceres. A lo lejos ladraba un perro. «Siéntese detrás», dijo bruscamente el agente. Elena se sentó. La puerta se cerró con un sonido sordo. El coche arrancó. Por la ventanilla desfilaban calles, casas, tiendas con las persianas aún bajadas. Elena miraba por la ventanilla, sin ver nada. El pulso le retumbaba en los oídos. «¿Qué le pasa a Marco? ¿Qué le pasa a Marco? Díganme algo. Por favor», consiguió articular finalmente. «¿Mi marido está vivo?» La agente se giró. «Vivo está. Pero tenemos algunas preguntas serias que hacerle. No puedo decir más. No puedo o no quiero». Elena se mordió el labio. «Vivo. Entonces, no era un accidente, ni un suceso terrible. ¿Entonces qué?» El coche se desvió hacia el edificio de la comisaría del distrito. Un edificio de hormigón gris con rejas en las ventanas. Los condujeron por la entrada principal, por un pasillo con el linóleo desgastado y las paredes desconchadas, hasta un despacho en el segundo piso. Detrás de una mesa estaba sentado un hombre de unos 50 años, con una camisa de manga remangada, rostro cansado, arrugas profundas, pelo corto y canoso. En la placa de su pecho ponía «Inspector Campo». «Siéntese, señora García», dijo, señalando una silla frente a él. Elena se dejó caer en el asiento duro. Sus manos se cerraron en puños sobre su rodilla. «¿Qué está pasando? ¿Dónde está Marcos?» Campos sacó varios documentos de una carpeta y los extendió frente a él. Su marido, Marcos Romero Sánchez, ha sido detenido esta noche en el marco de una investigación por un delito de estafa financiera y blanqueo de capitales. Junto con él han sido detenidos otros 3 implicados. Elena lo miró fijamente. «¿Qué? ¿Qué estafa? ¿De qué habla? ¿De qué su marido, durante los últimos 8 meses, ha participado en un grupo criminal organizado que creaba empresas fantasma? Desviaba a través de ellas dinero de grandes corporaciones y lo blanqueaba a través de cuentas de testaferro. El perjuicio asciende a más de 10 millones de euros». Las palabras llegaban a Elena como a través de un denso algodón. 10 millones. Estafa. Grupo criminal. Tiene que ser un error. Marcos es asesor financiero. Ayuda a las empresas con los impuestos. Él no ha podido. ¿Ha podido?, le interrumpió Campos. «Y lo ha hecho. Tenemos documentos, grabaciones de conversaciones, correspondencia. Su marido no solo participaba, era uno de los organizadores clave del entramado». Elena negó con la cabeza. «No, no puede ser». Campos le acercó varias hojas. «Estos son extractos de los movimientos en las cuentas de las empresas pantalla. ¿Ve las firmas al final? Esta es la firma de su marido. Y esta es la suya». Elena cogió las hojas con manos temblorosas. Términos legales, nombres de empresas de las que nunca había oído hablar. Alianza Ibérica S.L., Vector Finance, Capital Group y al final de cada documento, su firma. La misma que había puesto hacía 3 meses, cuando Marcos trajo los papeles y dijo que era para optimizar impuesto. Yo no sabía», susurró Elena. «Dijo que era por trabajo, que era legal. Lo entiendo. Pero desde el punto de vista de la ley, usted figura como fundadora de estas empresas. Se abrieron cuentas a su nombre, y a través de ellas pasaron millones. Pero yo no lo sabía». La voz de Elena se quebró en un grito. «Firmé los papeles sin leer. Confiaba en mi marido». Campos se reclinó en su silla, mirándola atentamente. «¿Dónde estuvo usted esta noche?» «En un hostal». «El tránsito». «Perdí el tren». «¿Por qué no fue a casa?» «Está a 1 hora en coche». «No sé. Estaba cansada. Decidí pasar la noche allí». El inspector sacó otra hoja. «Su marido afirma que lo hizo todo con el consentimiento de usted, que usted conocía el entramado y recibía su parte. Dice que esta noche tenían previsto huir juntos al extranjero con una maleta llena de documentos y memoria USB con las contraseñas de las cuentas en el extranjero». Elena se quedó helada. «Eso es mentira. Es todo mentira. Yo no sabía nada. Había preparado todo un conjunto de papeles a nombre de usted. Pasaportes con apellidos falsos, billetes para un vuelo a Estambul por la mañana, para los 2. Afirma que debían encontrarse en el aeropuerto». Elena se cubrió la cara con las manos. Todo aquello parecía una pesadilla delirante de la que no podía despertar. «Yo no sabía nada», repitió. Y las lágrimas brotaron solas. «Lo juro. No sabía nada». Campos guardó silencio, observándola. Luego llenó un vaso de plástico con agua y se lo tendió. «Beba. Cálmese». Elena cogió el vaso y dio unos sorbos. El agua estaba tibia, con sabor a plástico.
Cuéntemelo todo desde el principio, dijo el inspector con más suavidad. Desde que Marcos empezó a cambiar, cuando le pidió que firmara los documentos, y Elena empezó a hablar. ¿Del verano? Cuando se cancelaron las vacaciones, de su comportamiento extraño, sus vigilias nocturnas frente al ordenador, las llamadas misteriosas de aquellos papeles que trajo hace 3 meses. Dijo que era para optimizar impuestos, repetía, que todo el mundo lo hacía, que era normal. ¿Y no sospechó? Confiaba en él. Es mi marido. Es asesor financiero. Pensé que sabía lo que hacía. Campos asentía, anotando algo en una libreta. Dígame, ¿tiene acceso a su ordenador? ¿A su correo electrónico? Al ordenador no. Siempre está con contraseña. Al correo tampoco. ¿Le dio alguna memoria USB para que se la guardara? ¿Sobres con dinero? ¿Documentos? No. Nada. ¿Sabía de la existencia de cuentas en el extranjero? No. El inspector volvió a reclinarse en su silla, golpeando pensativamente la mesa con un bolígrafo. Bien, ahora le voy a poner una grabación. Es un vídeo de nuestra operación de esta noche. Giró el portátil hacia ella y pulsó una tecla. En la pantalla apareció una imagen, una calle de noche, su edificio, el portal que conocía. La cámara estaba instalada enfrente. La hora en el temporizador marcaba las 2:37. Elena miraba, conteniendo la respiración. En la pantalla apareció Marcos. Salió del portal con una gran bolsa de deporte al hombro y una maleta de rueda. Miró a su alrededor y caminó rápidamente hacia un coche aparcado en el patio. En ese momento, de todas partes aparecieron hombres de uniforme. Marcos intentó correr, pero lo derribaron rápidamente, lo inmovilizaron y le pusieron las esposas. Gritaba algo, pero la grabación no tenía sonido. Lo estuvimos vigilando durante 2 semanas, explicó Campos. Sabíamos que esta noche intentaría huir. En la bolsa y la maleta llevaba documentos de 23 empresas fantasma, memorias USB con contraseñas, 500.000 euros en efectivo y 2 pasaportes falsos, para usted y para él. Elena no podía apartar la vista de la pantalla. Marcos, ¿su Marcos? Esposado, con el rostro desfigurado por la rabia. Un desconocido, un extraño. La estaba esperando, continuó el inspector. Pensaba que llegaría en el tren de noche. Cuando usted no apareció, decidió irse solo. Pero lo detuvimos igualmente. Si yo hubiera vuelto, susurró Elena. Si usted hubiera vuelto, la habrían detenido con él, con las manos en la masa, con documentos a su nombre. Y demostrar su inocencia habría sido casi imposible. Elena recordó a la mujer ciega en el andén. Has evitado una desgracia. No vuelvas con tu marido esta noche. ¿Cómo podía saberlo? Tengo que hacer una llamada, dijo Elena. A mi suegra. Tiene que saberlo. Campos asintió. Más tarde. Primero hay que terminar la declaración. La siguiente hora transcurrió en el interrogatorio. Elena respondió a un sinfín de preguntas, firmó papeles, prestó declaración. Campos era metódico y tranquilo. Anotaba cada palabra. Por ahora, usted figura en el caso como testigo, dijo finalmente. Pero es posible que su estatus cambie. Hay que realizar un peritaje adicional de los documentos que firmó. Determinar si conocía la actividad delictiva. No lo sabía, repitió Elena. Agotada. Por 100ª vez, va a necesitar un abogado. Un buen abogado. No tengo dinero para un abogado. Búsquelo. Es importante. Su marido hará todo lo posible por echarle la culpa a usted. Ya ha empezado. Elena asintió. Sentía el cuerpo pesado como el plomo. Solo quería tumbarse y no levantarse. ¿Puedo verlo? A Marcos. Campos negó con la cabeza. No se lo recomiendo. Pero si insiste. Quiero mirarle a los ojos, dijo Elena con firmeza. La llevaron por un pasillo hasta una sala de visita. Una habitación pequeña, dividida por un cristal. A ambos lados, sillas y teléfonos para hablar. Elena se sentó y apoyó las manos en la mesa frente a ella. Le temblaban. Unos minutos después, la puerta del otro lado se abrió. Entró Marcos, escoltado por un agente. Llevaba un mono gris de prisión, la cara sin afeitar, el pelo revuelto. Se sentó enfrente y cogió el auricular. Elena levantó el suyo. Durante unos segundos, se miraron el uno al otro. Sus ojos estaban rojos, inflamados. Pero en ellos no había arrepentimiento, solo rabia. ¿Dónde estabas? Siseó entre dientes. Ahí estaba. Noun, lo siento. Noun, te lo explicaré todo. Una acusación. Perdí el tren, respondió Elena, esforzándose por mantener la voz firme. Tenías que haber estado en casa. Teníamos que habernos ido. Entonces es verdad. ¿Todo lo que me han contado? Marcos se pasó una mano por la cara. Mira, no es tan grave como lo pintan. Solo desviamos un poco de dinero. Todo el mundo lo hace. Nadie ha salido perjudicado. 10 millones. Marcos. Empresas fantasma. Pasaportes falsos. Y querías echarme la culpa a mí. Eso no es así.
Quería que nos fuéramos juntos. ¿Tenemos cuentas allí? Dinero. Podríamos haber empezado una nueva vida. Elena lo miró como si lo viera por primera vez. Pusiste todo a mi nombre. Me pusiste en el punto de mira. Si hubiera vuelto a casa anoche, me habrían detenido contigo. ¿Era por seguridad? Para que no congelaran el dinero. ¿Me utilizaste? Marcos, yo confiaba en ti, y tú me utilizaste. Él se calló, apretando la mandíbula. Luego, de repente, se inclinó hacia el cristal. Elena, escúchame con atención. Les dirás a los inspectores que no sabías nada. Les dirás que te engañé, que te obligué a firmar los papeles. Tú eres inocente, ¿entiendes? Te soltarán y entonces irás a casa. En el dormitorio, detrás del armario, hay un libro hueco. Dentro hay una memoria USB. En la memoria están las contraseñas de las cuentas. La coges, te vas a Turquía y sacas el dinero. Hay más de 2 millones de euros. Nos dará para toda la vida. Elena no daba crédito a sus oídos. ¿Lo dices en serio? ¿Crees que voy a hacer eso? Es nuestro dinero. Elena, podemos empezar de cero. Solo tienes que esperar un poco, a que todo se calme. Y luego. No. ¿Qué? No. No voy a hacerlo. Elena se levantó. ¿Eres un delincuente? Marcos, has destrozado nuestra vida, y no pienso convertirme en tu cómplice. Elena, espera. Pero ella ya había colgado el auricular. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. A sus espaldas, Marcos gritaba algo, golpeando el cristal con el puño. Ella no se giró. En el pasillo la esperaba Campos. ¿Y bien? ¿Ha dicho algo interesante? Elena se detuvo y miró al inspector. ¿En nuestro piso? ¿En el dormitorio? Detrás del armario. Hay un libro con una memoria USB dentro. Contiene las contraseñas de las cuentas en el extranjero. Campos sonrió levemente. Lo sabemos. La incautamos hace 2 horas. Pero gracias por confirmarlo. La acompañó de vuelta a su despacho. ¿Puede irse, señora García? De momento, no abandone la ciudad. Esté localizable. Si recuerda algo, llame inmediatamente. Le tendió una tarjeta de visita. Elena la cogió y la guardó en el bolsillo. ¿Y ahora qué? Ahora habrá una investigación. Un juicio. La citarán como testigo. Es posible que tenga que declarar contra su marido. Declararé. Todo lo que sea necesario. Campos asintió con aprobación. Correcto. Váyase. Descanse. Va a necesitar fuerza. Elena salió a la calle. Ya era de día. El brillante sol de noviembre emitía una luz fría. La gente se apresuraba a sus quehaceres. Los coches circulaban por las calles. La ciudad vivía su vida normal. Y la suya acababa de caer por un precipicio. Sacó el teléfono y marcó el número de su suegra. Contestó al primer tono. Elena, ¿qué ha pasado? Llevo toda la mañana intentando llamar a Marcos. Doña Isabel, la voz le tembló. Traicionera. Han detenido a Marcos. Está en la comisaría. Lo acusan de estafa. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Luego se oyó una respiración pesada. Tiene que ser un error. No puede ser verdad. Es verdad. Acabo de salir de hablar con el inspector. Marcos lo ha confesado todo. Y lo que es peor, ha intentado echarme la culpa a mí. La suegra rompió a llorar. Dios mío. ¿Mi niño? ¿Pero qué ha hecho? Elena escuchaba sus sollozos y sentía como todo su interior se adormecía. Ya no le quedaban lágrimas, solo un vacío. Doña Isabel, necesito un abogado. Un buen abogado. ¿Conoce a alguien? Sí. El sobrino de una amiga mía. Es abogado. Ahora mismo te doy su contacto. Elena anotó el número. Se despidió y colgó. Luego llamó al abogado y le explicó la situación. Él la escuchó y concertó una cita para el día siguiente. No vuelva a hablar con su marido sin mi presencia, le advirtió. Y no firme nada. De acuerdo. Elena caminó sin rumbo por la calle, sin saber a dónde ir. ¿A casa? ¿A ese piso donde todo le recordaba a Marcos? ¿Donde la policía acababa de realizar un registro? No. No podía. Entró en la primera cafetería que encontró. Pidió un café con leche y se sentó junto a la ventana, mirando a los transeúntes. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Pon las noticias. Elena frunció el ceño. ¿Quién sería? Pero aún así, abrió el navegador, buscó las noticias de la ciudad y se quedó paralizada. En la página principal, una foto de Marcos. El titular, detenidos los miembros de una importante trama de estafa financiera. El perjuicio supera los 10 millones de euros. Hizo clic en el artículo, leyó y con cada línea sentía más frío por dentro. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado que durante más de 8 meses se dedicó al desvío de fondos de grandes corporaciones a través de empresas fantasma. Entre los detenidos se encuentra el asesor financiero Marcos R., quien, según la investigación, era uno de los organizadores del entramado.
Parte de la documentación estaba a nombre de su esposa, a quien también se prevé interrogar. Elena se reclinó en la silla. Así que ahora todo el mundo lo sabría, compañeros, amigos, vecinos. Todos verían su apellido en las noticias. La esposa de un estafador. El teléfono volvió a vibrar. Una llamada de una amiga. Elena, acabo de verlo en las noticias, ¿es verdad? Y empezaron las llamadas, una tras otra. Amigas, compañeros de trabajo, conocidos, todos con la misma pregunta. ¿Es verdad? Elena apagó el teléfono. No podía más. Simplemente, no podía. Se quedó en la cafetería hasta que la camarera le insinuó que o bien pedía algo más o se marchaba. Elena pagó y salió. Caminó por las calles, sin rumbo fijo. En algún momento, se encontró en la estación de tren, la misma donde el día anterior había perdido su tren. Entró, fue al andén, el mismo, el tercero, y se sentó en el mismo banco donde había llorado. A su alrededor, de nuevo, gente con maletas, anuncios de trenes. La vida continuaba. Elena cerró los ojos, echando la cabeza hacia atrás, y de repente sintió que alguien se sentaba a su lado. Abrió los ojos. La mujer ciega, la misma, con el mismo abrigo gastado y el pañuelo, con su bastón blanco. «Usted», exhaló Elena. «¿Yo?» «Hija mía», dijo la mujer con calma. «¿Cómo lo sabía?» «¿Cómo?» La mujer sonrió. «Sabía que el destino te daba una oportunidad, y no la desaprovechaste. ¿Quién es usted?» «Eso no importa. Lo importante es lo que pasará ahora». «¿Y qué va a pasar ahora?» Rió Elena con amargura. «Mi vida está destrozada. Mi marido es un delincuente. Yo soy una sospechosa. ¿Estás viva? ¿Estás libre? No estás en la cárcel. Lo demás se puede reconstruir». La mujer se levantó, apoyándose en su bastón. «Será difícil, pero lo superarás. Tienes la fuerza y tienes la verdad de tu lado». Se giró para irse. «Espere», la llamó Elena. «¿Cómo se llama?» La mujer se volvió. Sus ojos ciegos miraron a través de Elena, hacia algún lugar lejano. «Llámame Fe, porque la fe es todo lo que tienes ahora». Y de nuevo se disolvió entre la multitud, como si nunca hubiera estado allí. Elena se quedó sentada en el banco. A su alrededor, la estación bullía. Anunciaban los trenes. La gente se apresuraba por los andenes y a ella le esperaba la incertidumbre. El juicio, los abogados, la investigación. Pero estaba viva, estaba libre y no había vuelto a casa aquella noche. Perder el tren le había salvado la vida. Elena regresó al hostal y prolongó su estancia una semana más, porque volver al piso donde la policía había hecho un registro, donde todo le recordaba a Marcos y su traición, era algo que no podía hacer. Simplemente, físicamente, no podía cruzar el umbral. Al día siguiente se reunió con el abogado. Ignacio Prieto resultó ser un hombre de unos 40 años, con un traje impecable y unos atentos ojos grises. Escuchó su historia, revisó todos los documentos que ella le llevó y le hizo multitud de preguntas. «La situación es compleja, pero no desesperada», dijo finalmente. «El punto clave es demostrar que usted actuó de buena fe, sin conocer la actividad delictiva de su marido. Es una suerte que perdiera el tren y no volviera a casa esa noche. Esa es su coartada. Tendré que demostrar mi inocencia». Elena sentía como la rabia la consumía por dentro. «Yo no he hecho nada. Lamentablemente, sus firmas están en los documentos de las empresas fantasma. Formalmente, usted figura como fundadora. Tendremos que pasar por esto. Pero tenemos posibilidades». Las semanas siguientes se convirtieron en una pesadilla. Elena prestó declaración, respondió a las interminables preguntas de los inspectores, se reunió con el abogado. La policía comprobó cada una de sus palabras, cada una de sus acciones de los últimos meses. Estudiaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación, que confirmaron que efectivamente había perdido el tren. Interrogaron al recepcionista del hostal, al taxista que la llevó a la estación. Revisaron sus cuentas bancarias, sus llamadas telefónicas, su correo electrónico. «Buscan cualquier cosa que la vincule con la actividad delictiva», explicaba Prieto. «Pero de momento no encuentran nada. Eso es bueno». Marcos permanecía en prisión preventiva. Seguía afirmando que Elena lo sabía todo y era su cómplice, pero no había pruebas de ello. Es más, la correspondencia en su teléfono y ordenador demostraba lo contrario. Le había ocultado a su mujer sus actividades, engañándola deliberadamente. ¿Ve esta conversación? Campos le mostró a Elena la transcripción de una conversación de Marcos con sus cómplices. La mujer no sabe nada. Ha firmado los papeles pensando que eran para Hacienda. Está limpia. Se le puede cargar el muerto si algo sale mal. Esto juega a su favor. Elena leía las palabras de su marido y sentía como algo moría definitivamente en su interior. Había planeado tenderle una trampa desde el principio, había utilizado su confianza, su amor. Durante todo ese tiempo, mientras ella le creía, lo echaba de menos en sus viajes de negocios,
Le preparaba la cena y lo esperaba por las noches. Él le estaba preparando una emboscada. 3 semanas después, el peritaje de los documentos lo confirmó. Elena había firmado los papeles sin conocer su verdadero contenido. La prueba caligráfica demostró que las firmas se habían realizado en un estado de calma, sin presión, lo que descartaba la coacción, pero también indicaba que no comprendía la importancia de los documentos. La investigación ha llegado a la conclusión de que usted fue víctima de un engaño por parte de su cónyuge, le comunicó Prieto. La causa penal contra usted ha sido archivada. Ya no es sospechosa, solo testigo. Elena se cubrió la cara con las manos. El alivio fue tan intenso que rompió a llorar allí mismo, en el despacho del abogado. Gracias, logró decir entre lágrimas. Gracias. Pero el alivio duró poco. Aún quedaba el juicio contra Marcos, y la citaron como testigo de la acusación. Llegó a la sala del tribunal en una fría mañana de diciembre. El edificio de la audiencia provincial era gris y sombrío. Dentro olía a papel viejo y a humedad. La sala de vistas estaba abarrotada. Periodistas, abogados, familiares de los otros acusados. A Marcos lo hicieron entrar en la sala, esposado y escoltado por la policía. Había adelgazado. Estaba demacrado, el rostro cubierto por una barba de varios días. Cuando vio a Elena, en sus ojos brilló algo parecido a la esperanza, a la súplica, pero ella apartó la mirada. La llamaron al estrado de los testigos. Puso la mano sobre la Constitución y juró decir la verdad. El fiscal le hizo pregunta. Ella respondió con calma y claridad. Contó cómo Marcos le había traído los documentos, cómo la convenció para que firmara, cómo ocultaba sus actividades. Habló de las llamadas extrañas, de las noches en vela frente al ordenador, de los cambios en su comportamiento. ¿Confiaba usted en su cónyuge?, preguntó el fiscal. Sí, plenamente. ¿Y él utilizó su confianza con fines delictivos? Sí. El abogado de Marcos intentó confundirla. ¿Le hizo preguntas capciosas? Trató de presentar el caso como si ella lo hubiera sabido todo. Pero Elena se mantuvo firme, respondió de forma concisa y al grano, sin caer en provocaciones. Cuando la dejaron bajar del estrado, pasó junto a Marcos. Elena, perdóname, susurró él. Ella ni siquiera se detuvo. El juicio duró 2 meses. Elena acudió a las sesiones, escuchó las declaraciones de otros testigos, vio cómo se desenmarañaba la compleja trama de la estafa. Marcos no era el único organizador, eran 3. El cabecilla era un tal Víctor Samaniego, un antiguo empleado de banca. Fue él quien ideó el plan y reclutó a Marcos y a otro participante. Marcos se encargaba de la documentación, de abrir las empresas fantasma, de mover el dinero a través de las cuentas de testaferro. En total, por sus manos pasaron 12 millones de euros. Parte del dinero lograron desviarlo al extranjero, otra parte fue incautada en el momento de la detención. La sentencia se dictó en febrero. A Samaniego lo condenaron a 10 años de prisión, a Marcos a 8. Los otros 2 recibieron 6 y 7 años. Elena estaba sentada en la sala cuando el juez leyó la sentencia. 8 años. Marcos palideció, se tambaleó. Su madre, doña Isabel, rompió a llorar a gritos. Elena no lloró, simplemente se quedó sentada, mirando. Sintió cómo se rompía el último hilo que la unía a Marcos. Tras la lectura de la sentencia, salió de la sala. Doña Isabel se abalanzó sobre ella. Elenita, esto es una pesadilla. Mi niño, su niño es un delincuente, dijo Elena con voz firme. Ha destrozado la vida de muchas personas. Y la mía también. Pero eres su mujer. No puedes abandonarlo. Puedo. Y ya lo he hecho. Elena sacó un sobre de su bolso. Aquí están los papeles del divorcio. Los ha firmado. Dentro de 1 mes será oficial. La suegra cogió el sobre con manos temblorosas. No puedes. Tú lo querías. Quería al hombre que conocí. A ese, Elena señaló con la cabeza hacia la sala del tribunal. No lo conozco. Se dio la vuelta y se marchó, sin mirar atrás. Fuera era un día gélido de febrero. La escarcha crujía bajo sus pies. Elena caminaba por la calle, y con cada paso se sentía más ligera, como si se hubiera quitado un peso enorme de los hombros. 8 años. Marcos pasaría 8 años en la cárcel, y ella tenía toda una vida por delante. Entró en una cafetería, pidió un café y sacó el teléfono. Abrió los portales de empleo. Tenía que buscar un nuevo trabajo, del antiguo tuvo que irse después del escándalo. El apellido Romero aparecía con demasiada frecuencia en las noticias, y la dirección le insinuó que su presencia ya no era deseable. Elena revisaba los anuncios. Su cualificación le permitía encontrar algo decente, y preferiblemente en otra ciudad. Empezar de cero. Una semana después, recibió una oferta de una empresa en otra ciudad. Un buen puesto, un sueldo decente, ayuda con la mudanza. Elena aceptó sin dudarlo. El mes siguiente lo dedicó a los preparativos. Vendió el piso, ya no podía vivir allí.
Parte del dinero lo destinó a la indemnización de los perjudicados por la estafa de Marco. Fue una decisión voluntaria, pero sintió que era lo correcto. Vendió los muebles, sus cosas, se quedó solo con lo imprescindible. Las pertenencias de Marcos se las llevó a su suegra. «Dígale que no quiero volver a verlo», le dijo a doña Isabel a modo de despedida. «Elenita, pero quizá algún día». «No, nunca». Elena fue tajante. Lo que hizo es imperdonable. En marzo se marchó. La nueva ciudad la recibió con viento y frío. Pero era una nueva ciudad, una nueva vida, nuevas oportunidades. Los primeros meses fueron difíciles. El nuevo trabajo requería una dedicación total. Nuevos compañeros, nuevas tareas. Elena trabajaba de la mañana a la noche, volvía al piso de alquiler, agotada, se dejaba caer en la cama y se sumía en un sueño sin sueño. Pero poco a poco, la vida fue encarrilándose. Encontró un buen piso más cerca del centro. Lo amuebló de forma sencilla, pero con gusto, sin recuerdos del pasado. Solo cosas nuevas, muebles nuevos, una vida nueva. Los compañeros resultaron ser buenas personas. Nadie le hacía preguntas incómodas sobre su pasado. Elena se presentaba con su apellido de soltera, García. Quería olvidar el apellido Romero para siempre. En verano la invitaron a la comida de empresa. Una excursión al campo, barbacoa, juegos. Al principio, Elena quiso negarse, pero sus compañeros insistieron. «Trabajas demasiado», le dijo Sofía, su compañera de departamento. «También hay que descansar». En la fiesta había un ambiente ruidoso y alegre. Elena se sentó a un lado con una copa de vino, observando a sus compañeros. Unos jugaban al voleibol, otros bailaban al son de la música de unos altavoces. «¿No se aburre?», oyó una voz a su lado. Se giró. A su lado estaba un hombre de unos 30 y tantos, con vaqueros y una camisa de cuadros, pelo claro, ojos azules, una sonrisa abierta. «Un poco», admitió Elena. «Soy Javier, del departamento de informática. Creo que no nos conocemos». «Elena, de contabilidad». Se pusieron a hablar. Javier resultó ser un hombre sencillo y abierto. Se había mudado hacía poco a la ciudad. Trabajaba como administrador de sistemas. Le encantaba hacer senderismo por la montaña y la fotografía. «¿Y usted de dónde es?», le preguntó él. «De Madrid», respondió Elena escuetamente. Cambiar una gran ciudad por esta es un paso valiente. Necesitaba un cambio. Javier asintió, sin indagar más, y Elena se lo agradeció. Aquella tarde hablaron hasta bien entrada la noche. Javier le contó historias divertidas de su trabajo. Elena, por primera vez en muchos meses, se rió de verdad. Después de la fiesta, empezaron a verse de vez en cuando. Iban a tomar un café después del trabajo, paseaban por la ciudad. Javier le enseñaba lugares interesantes, miradores, patios acogedores, pequeñas cafeterías con un café excelente. Elena no le habló de su pasado y Javier no preguntó. La aceptaba tal como era ahora. Y eso era muy valioso. Pasaron los meses, otoño, invierno, de nuevo primavera. La vida se fue normalizando. El trabajo iba bien. Elena consiguió un ascenso. La relación con Javier se hacía cada vez más estrecha. Una tarde, mientras paseaban por el paseo marítimo, él se detuvo y le cogió las manos. «Elena, sé que tuviste algo en tu pasado. Algo difícil. No me lo cuentas, y estás en tu derecho, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a estar a tu lado. A pesar de todo». Elena lo miró y sintió como algo cálido florecía en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, volvía a poder confiar. «Gracias», susurró. Y Javier se sonrojó. «Quiero presentarte a mis padres, si no te importa». Elena sonrió. Por primera vez en muchos meses, una sonrisa sincera, de corazón. «No me importa». Había pasado un año desde aquella terrible noche en la estación. Elena regresó a su ciudad natal por primera vez en todo ese tiempo. Tenía que recoger los últimos documentos del juzgado. El divorcio estaba definitivamente formalizado. Ya que estaba en la ciudad, decidió pasar por la estación. La misma. Fue al andén 3, se sentó en aquel banco. A su alrededor, pasajeros con maletas, anuncios de trenes. Todo era como un año atrás y, al mismo tiempo, todo era diferente. Elena estaba sentada, mirando las vías del tren, recordando aquella noche. Las lágrimas en el andén vacío. La mujer ciega. Sus palabras, «has evitado una desgracia». Entonces le pareció que su vida se había acabado, que a partir de ahí solo había oscuridad y desesperanza. Pero ha pasado un año. Y aquí está ella, viva, libre, con un nuevo trabajo en una nueva ciudad, con un nuevo hombre a su lado. «Elena», oyó una voz. Se giró. Javier caminaba por el andén, con un ramo de flores en la mano. «Te encontré. El recepcionista del hotel me dijo que habías venido aquí. Quería ver este lugar», explicó Elena. Javier se sentó a su lado. «¿Pasó algo aquí?». Elena asintió. «Aquí terminó mi antigua vida.
Y empezó la nueva. Javier le cogió la mano. Una buena nueva vida. Sí, sonrió Elena. Muy buena. Se quedaron sentados en el banco, cogidos de la mano. Anunciaron su tren. Es la hora, dijo Javier. Se levantaron y se dirigieron al vagón. Elena se giró por última vez y miró el andén. Entre la multitud le pareció ver una figura familiar, una mujer con un abrigo oscuro y un bastón blanco. Pero cuando aguzó la vista, no había nadie. Quizá nunca existió, o quizá sí. Y la salvó entonces, al borde del abismo. Elena sonrió y se dirigió al tren, a su nueva vida, a su futuro. Haber perdido aquel tren un año atrás no había sido una desgracia, sino una salvación. El destino le había dado una oportunidad, y no la había desaprovechado. El juicio había terminado. Marcos recibió su condena. Ella obtuvo su libertad y el derecho a empezar de nuevo. El tren se puso en marcha. Por la ventanilla desfilaron los andenes, los edificios de la estación, las casas. La ciudad donde había transcurrido su vida anterior quedó atrás. Delante había una nueva ciudad. Trabajo, Javier, quizá una boda, quizá hijo. Un futuro que construiría ella misma, sin engaños ni traiciones. ¿En qué piensas?, preguntó Javier, abrazándola por los hombros. En lo extrañamente que funciona todo, respondió Elena. A veces, lo más terrible resulta ser lo mejor que te podía haber pasado. Estás un poco filosófica. Ella se acurrucó en su hombro y cerró los ojos. El traqueteo de las ruedas, el balanceo del vagón. Iba a casa, a su nuevo hogar, a su nueva vida. Y en algún lugar lejano, en una celda, Marcos contaba los días de su condena. 8 años. Cuando saliera, ella tendría más de 40. Tendría una vida completamente diferente, y en ella no habría lugar para el hombre que traicionó su confianza. El perdón, quizá algún día, pero no ahora. Y el regreso, nunca. Elena abrió los ojos y miró por la ventanilla. Tras el cristal parpadeaban las luces de la ciudad nocturna. El tren ganaba velocidad, alejándola cada vez más del pasado. Y eso era lo correcto. Su historia podría haber acabado en una catástrofe, en la cárcel, en la vergüenza, en una vida destrozada. Pero perder el tren, el encuentro casual con la mujer ciega, la advertencia de alguien, todo se confabuló para que tuviera una oportunidad, y la aprovechó. Resistió, pasó por el juicio, por la acusación, por el dolor de la traición, y salió por el otro lado. Más fuerte, más sabia, más libre. Ahora sabía que la confianza hay que ganársela, que los documentos hay que leerlos antes de firmarlos, y que, a veces, perder un tren no es una desgracia, sino una señal del destino. El tren corría a través de la noche. Elena cerró los ojos y sonrió. Todo iba a ir bien. Tenía toda la vida por delante. Y esta vez, sería la suya.